Bien, Alfonso Prodecay. Alfonso, la primera pregunta es, ya hablando de la Argentina, es si la situación económica argentina es tan, y financiera, y con materia de dólares, es tan delicada como para que se hayan tomado en los últimos tiempos las decisiones que se han tomado y que sin duda han provocado una gran conmoción en la sociedad, ¿no? No, yo creo que ni por asomo es tan delicada, tampoco están justificados los rumores que se escuchaban la semana pasada, Joaquín. Me parece que este es un caso muy claro de mala praxis, si se permite, ¿no? Es como si un enfermo con una jaqueca, dolor de cabeza, llega a la guardia de un hospital, lo tienen ahí, lo miran 5 o 6 médicos diferentes, cada uno tiene una opinión, uno de ellos dice, bueno, denle rayos, y ahora resulta que tenemos un problema que no teníamos antes, ¿no? Me parece que esta ha sido la respuesta del gobierno frente a esta cuestión puntual del mercado de cambios, ¿no? que es lo mismo que hemos visto en otros mercados, pero que en este caso tiene una raíz muy particular y es la inflación, Joaquín. No estaríamos hablando de un problema cambiario si no fuera por la inflación de los últimos años. No habría un problema tarifario que llevó a empezar a bajar subsidios si no fuera porque los precios crecieron mucho más que las tarifas y mucho más que el dólar en los últimos 6 años, ¿no? Ahora, el tema de la inflación es lo que ha provocado esa desconfianza de la sociedad en el dólar, porque acá pasó algo, y usted tal vez que estuvo también en la política, está en la política, puede ver, puede interpretar de otra manera este fenómeno que ha sucedido en los últimos días, que es que por un lado la sociedad ha votado en una mayoría importante a la presidenta, pero por otro lado también se han ido dólares como no se ha venido en ningún otro periodo. En 3 meses se han ido un montón, miles de millones de dólares. ¿Qué pasó para que exista esta contradicción? Por un lado le dan el sostén a la presidenta político y por otro lado le dicen no confiamos, nos llevamos los dólares. ¿Votaron con el corazón o con el bolsillo, diría usted, Joaquín? No, bueno, parece que votaron en una votaron con el corazón y en la otra sacaron a los dólares. Me parece que son 2 decisiones diferentes. Yo creo que la gente eligió frente al menú que se ofrecía de candidatos y dijo, bueno, yo prefiero la continuidad de lo que ofrece Cristina, que también, digamos, no había demasiado ofrecimiento porque nunca hubo una definición respecto de qué era lo que quería hacer Cristina. En todo caso, fallamos nosotros de la oposición para convencer a la gente que teníamos algo mejor para ofrecer. Y la otra decisión venía hace mucho tiempo, Joaquín. Salían, en los últimos meses salieron 3.000 millones de dólares. Pero esto empezó desde enero de este año, ¿no? Así es. Y todos los meses... Y creciendo todos los meses. Creciendo porque, bueno, por una cuestión muy razonable y muy comprensible, que es, como yo decía antes, si todos los precios crecen un 25, 26, 27%, y toda la gente sabe que la inflación es esa y no la que dice el INDEC, pero hay un precio que no se mueve o se mueve muy poco, y además es un bien que históricamente fue muy caro a los sentimientos de los argentinos, como es el dólar, entonces es como sumar 2 más 2, Joaquín. Esto tarde o temprano tenía que suceder, ¿no? Nosotros cuando estuvimos en el Banco Central, se acordará, hicimos un esfuerzo muy grande para que el dólar pasara a un segundo plano y poníamos foco en el peso, y la manera de poner foco en el peso era, bueno, vamos a garantizar la estabilidad del peso con baja inflación, ¿no? Cuando la inflación es alta, la desconfianza no es sobre el dólar, sino sobre el peso. La gente no sabe cuánto vale el peso, porque todos los días suben el precio de las cosas con las cuales se pueden comprar los pesos, y ahí viene la desconfianza. Es decir, que una de las razones de esta crisis, que de hecho hay, podría ser también por la pérdida de independencia del Banco Central. Sí, eso está en la raíz, por supuesto, está en la raíz del problema. Desde el momento en que el modelo necesitó de una inflación creciente, hizo falta que el Banco Central convalidara esa inflación, ¿no? Y eso empezó y generó otro tipo de distorsiones. Por ejemplo, cuando la inflación empezó a ser un problema, al gobierno le preocupó que esto tuviera un impacto sobre los vencimientos de la deuda y sobre la deuda que estaba indexada por la renegociación del 2005. Entonces la instrucción para Moreno fue, usted resuelva el tema de la inflación para que no tengamos que pagar más deuda. ¿Y cómo lo resolvió Moreno? Como resuelve todo, destrozando el instrumento, en este caso el INDEC, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo ahora, Joaquín, es una manifestación, yo no diría secundaria, pero seguro que no es de las más importantes. Tipo de cambio, tarifas. Pero el problema de la inflación afecta a todos lados, ¿no? Los salarios reales. Fundamentalmente a los más pobres, ¿no? Y fundamentalmente los más pobres, ¿no? Tenemos un proceso de 4 años en los que prácticamente no ha aumentado el salario real, si uno lo mide por la inflación verdadera,
Y tenemos, a pesar de un crecimiento del 30% durante la gestión de Cristina Kirchner, un nudo de pobreza que no baja del 23-24% de la población. Y esta es la gran asignatura pendiente. ¿Cómo es posible que en 8 años crecimos todo lo que crecimos y sin embargo hay más de 10 millones de argentinos que no llegan dignamente a fin de mes? ¿Y qué pasó con eso para que esto sea así? Y pasó lo que estamos diciendo, pasó que la inflación era como si con el crecimiento se escribía y con el codo se borraba, ¿no? El codo, que era la inflación, borraba lo que iba escribiendo el crecimiento. Y el modelo, que desde el gobierno dicen que es distributivo, progresista y de inclusión, no es así. Yo le doy un número nomás, Joaquín. Durante el mandato de Cristina, la economía creció un 30%. La masa salarial creció un 8%. El empleo 4% y los salarios 4% real. Vale decir, de cada punto que creció la economía, solamente la cuarta parte llegó a los asalariados. El resto se fue concentrando y se fue concentrando cada vez más. Usted sabe que las versiones indican que el que inspira la gran parte de las decisiones sobre el dólar y todo esto es Guillermo Moreno. ¿Usted cree que, cuando usted estaba en el Banco Central, él también andaba en el gobierno, ¿usted cree que él está capacitado para tomar decisiones sobre de política cambiaria? Yo no creo que Moreno tome las decisiones de manera autónoma. Moreno responde a una instrucción y después hace más o menos daño para cumplir con ese objetivo, ¿no? Yo alguna vez lo he dicho, me parece que el problema no es Moreno, porque si no estuviera Moreno estaría otra persona tratando de llegarle a los tobillos o a las rodillas a Moreno si Moreno no estuviera más. Moreno, en todo caso, es un funcionario creativo que necesita cierto control para que esa creación no sea destructiva, ¿no? Hemos visto que esa creación fue destructiva en el INDEC, fue destructiva en el mercado de carnes, y si es cierto que el que está detrás de estas medidas es Moreno, también está siendo destructiva en el mercado cambiario, Joaquín. La semana siguiente a las medidas, sea quien fuera que los tomó, el Banco Central perdió más reservas que en las 2 semanas anteriores. Que sin las medidas. Que sin las medidas. Y se profundizó el problema, porque el problema es atraso cambiario. Y este gobierno lo que ha hecho es sentarse sobre el tipo de cambio, profundizando el atraso cambiario, ¿no? Y fíjese qué paradoja, ¿no? La misma gente que se queja de los 90, ¿qué nos ofrece? Atraso cambiario, atraso tarifario, y en el presupuesto 2012 nos ofrece ajuste fiscal. Pareciera ser que se cambiaron los roles, ¿no? Claro. Dígame, ¿podría haber una conspiración, un complot detrás de la escalada del dólar? Como dice el gobierno, hay un sector del gobierno que cree que hay una conspiración de banqueros, de empresarios, como una especie de represalia de esos sectores al triunfo arrasador de la presidenta. Mire, la verdad que, a ver, si el tipo de cambio no estuviera barato, podríamos argumentar esas conspiraciones. Yo no soy muy amigo de esas conspiraciones. Pero esto es mucho más sencillo, Joaquín. Hay un precio de la economía que está atrasado respecto de todos los demás, la gente lo sabe y quiere aprovechar esa condición de menor precio de algo tan importante como el dólar. Cuando uno mira las estadísticas, y yo lamento mucho que no podemos ver los números del tercer trimestre, porque el Banco Central la semana pasada decidió postergar la publicación de un informe muy importante. Hasta el 1 de diciembre, sí. Hasta el 1 de diciembre, 20 días lo postergó. En el último informe, que es el del segundo trimestre, ahí se establece perfectamente quiénes han, digamos, no quiénes, pero cómo está distribuido el monto de compras. El 45% del volumen del volumen operado en el mercado de cambios son operaciones de menos de $10.000. La gente que va, digamos, a los bancos y a las casas de cambio, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. Solamente el 3% es por más de 1 millón. Digamos. Si el problema fueran los conspiradores de 1 millón, en todo caso lo que se podría haber hecho era bajar el máximo que pueden comprar en el mes de 2 millones a 1 millón. Ahora, dígame, Alfonso, ¿qué medida, usted que estuvo en el gobierno y estuvo además gobernando el Banco Central en la poscrisis? Yo estuve en el Banco Central, no estuve en el gobierno. Bueno, en una parte. Vale la aclaración. Estuvo en el Estado, digamos. Estuve en el Estado, en un organismo independiente que era el Banco Central. ¿Qué decisiones habría que tomar hoy para restablecer la confianza? Porque evidentemente estas decisiones no han restablecido nada, han agrandado la desconfianza. La gente, por una vía o por otra, ahora se llevan los depósitos en dólares, con lo cual siguen cayendo las reservas. ¿Qué decisiones se deberían tomar para revertir este grado de desconfianza?
Bueno, buena parte de esta escasez es inducida, es provocada por el gobierno. O sea, el Banco Central tiene más de 40.000 millones de reservas, Joaquín. No hay un antecedente en la historia argentina de un gobierno que estableciera un control de cambios con tantas reservas en el Banco Central. El problema es que el gobierno quiere usar las reservas para miles de cosas al mismo tiempo. Pagar deuda, controlar el tipo de cambio, y llegó un punto donde la frazada se ha hecho corta, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer, lo que debería hacer el gobierno es establecer prioridades y atacar el problema de fondo. El problema de fondo, como yo le decía hace un rato, es la inflación. Y lo que hace falta es un programa concreto y contundente de baja gradual de la inflación. Para que ese programa no sea recesivo, es fundamental que quien lo lleva adelante sea creíble y tenga confianza. Yo creo que no puede ser creíble quien hace 4 años viene mintiendo con las estadísticas oficiales. Y ahí está el problema de fondo. Usted sabe, Joaquín, como una mentira lleva a otra y al final, cuando nos queremos dar cuenta, estamos metidos y no tenemos retorno. Yo creo que esto es lo que le pasó al gobierno. Dígame, una última pregunta. Usted sabe que hay 2 líneas en el gobierno, o una que está promoviendo un regreso de la Argentina al mercado internacional de crédito. Recién nos decía Mario Blecher que una de las cosas por las que la Argentina no se nota tanto la crisis internacional es que no estamos en el mercado internacional de crédito. ¿Es necesario volver al mercado internacional de crédito? Es necesario, pero no creo que sea una prioridad en estos momentos. Pensemos de vuelta, Joaquín. Le estamos prohibiendo al pequeño ahorrista comprar $200 y le vamos a pagar 4.000 millones de dólares al Club de París. O sea, acá hay una contradicción, ¿no? Como también hubo una contradicción en su momento pagando la deuda de un saque con el Fondo Monetario. O pagando deuda a los bonistas con reservas, ¿no? Las reservas de libre disponibilidad, que son las que usa el gobierno para pagar deuda, bajaron de 15.000 millones un año atrás a 1.500 millones, ¿no? Me parece que lo que queda claro es que hay que establecer un criterio de prioridades. El Club de París, en mi visión personal hoy, no debiera ser una prioridad. La prioridad hoy debiera ser recuperar la confianza interna, atacar la inflación y recién después empezar a avanzar. Hoy, además, en el Club de París están todos distraídos tratando de resolver sus problemas. Claro. ¿Usted cree, Joaquín, que si resolvemos mañana lo del Club de París, Sarkozy va a estar desesperado por garantizar préstamos para Argentina? Yo personalmente creo que no. Claro. O que Monti va a decir, bueno, apoyemos a Argentina con un crédito a 30 años cuando ellos no saben si pueden pagar los títulos que le van venciendo. No, me parece que hay que establecer un esquema de prioridades y yo creo que la prioridad hoy en Argentina es la lucha contra la pobreza. Y no se puede avanzar contra la pobreza con una inflación del 25%. Claro. Es decir, que para usted la primera decisión que debería tomar el gobierno es reconocer la inflación en primer lugar y después empezar a luchar contra la inflación. Sí, a partir de ahí... Y la segunda y la tercera, todas. Las primeras 3, bajar la inflación. Y después vienen las otras. Claro. Le agradezco mucho, Alfonso. Gracias a usted, Joaquín. Una pausa.